certificación presupuestal, digamos la transferencia, es previa al estudio de mercado. Es decir, primero se dan los recursos y luego la entidad con esos recursos ya certificados hace el estudio de mercado respecto a cuál es la mejor opción para alquilar. Entonces, el Ministerio no conocía esa información. Es más, cuando la señora Muro comunica esto vía electrónica al ministro y a los viceministros, no menciona tampoco el dato de esta zona que se ha elegido, ¿no? Más bien, la información es conocida por el Ministerio a través de los medios de comunicación. Entonces, redondeando la decisión, la zona donde se toma, se decide que esté el nuevo local de alquiler del OCE, era una decisión no acorde con la política económica de austeridad que estamos tratando de implementar desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Y consideramos que le restaba legitimidad y potencia a la misma. Es por eso que, salvaguardando la institucionalidad de la política económica que estamos llevando a cabo, se decidió solicitarle la renuncia. En segundo lugar, tal como establece el artículo 54 de la Ley 30225, el MEF tiene la potestad legal para proponer el nombramiento y la remoción de funcionarios. Y cito, el presidente ejecutivo del OCE es la máxima autoridad ejecutiva, titular del pliego y representante legal de la entidad, es designado mediante resolución suprema refrendada por el ministro de Economía. Es decir, está dentro de nuestras competencias solicitarle la renuncia al presidente o a la persona que esté encargada o esté siendo presidenta del OCE, ¿no? Y digamos, eso es lo que se hizo. La segunda pregunta es qué medidas de control vienen efectuando su despacho a los órganos de línea, así como a las demás entidades públicas a su cargo, para que no ocurran hechos como la contratación directa número 003-2018 OCE, contratación de servicios de alquiler de inmuebles para el funcionamiento del OCE. El Viceministerio de Economía tiene, debajo del Viceministerio de Economía hay órganos de línea, son las direcciones generales del Viceministerio de Economía en términos de política macroeconómica, competencia, inversión pública, inversión privada. Estos órganos de línea no contratan, no llevan a cabo procedimientos de contratación como el caso que está consignado en la contratación directa número 03. Así que no hay, digamos, un principio de austeridad siempre se ha manejado en el Ministerio, no es que haya una decisión o una normativa expresa para los órganos de línea adscritos al Viceministerio de Economía. Sin embargo, como les comentaba en un inicio, el MEF está diseñando e implementando una política de austeridad, ¿no? Permítanme comentarles un poco sobre la base también de lo que ya ha mencionado el ministro Tuesta en los últimos días. Parte de este plan de austeridad que está llevando a cabo el Ministerio de Economía es una racionalización de gasto, de estos gastos superfluos o no críticos, cercanos a 2.000 millones. El MEF está diseñando una metodología de identificación de esos gastos superfluos o no críticos, ¿no? Que nuevamente, como les digo, son viajes, alquileres, consultorías, actividades de difusión. Esta metodología que se está diseñando nos ha permitido identificar cerca de 2.000 millones, que es un poco el monto que mencionó el ministro Tuesta también hace ahí algunos días, que es 2.000 millones que se pueden racionalizar y no se va a afectar la provisión de bienes y servicios de calidad que debemos proveer como Estado a la ciudadanía. Actualmente este procedimiento está en fase de validación con los sectores, porque finalmente este cálculo ha sido hecho de una forma, si quieren, digámosle, centralizada a nivel de MEF. Ahora hay que empezar a hacerlo un poco a nivel micro, digamos, y validar con los sectores. Adicionalmente, esta es una herramienta presupuestal. Adicionalmente, la propuesta contempla, la que estamos trabajando desde el Ministerio de Economía y Finanzas, un nuevo arreglo institucional. Como sabemos, los gastos de alquileres, si bien están contemplados dentro de la ley de contrataciones, tiene cierta discrecionalidad
por el propio tipo de actividad, es decir, es un gasto de alquiler, tiene una heterogeneidad muy grande, todos los alquileres no son iguales, las necesidades son muy diferentes, entonces se establecen no parámetros objetivos, digamos, ¿no? Hay mucha subjetividad, mucha discrecionalidad, pero hemos convenido que esa discrecionalidad debe empezar a limitarse de cierta forma. Entonces estamos trabajando más desde el plano institucional con la Superintendencia de Bienes Nacionales, el Ministerio de Vivienda y la PCM en una comisión que establezca lineamientos generales mínimos para definir un gasto de alquiler. Creemos que esto le puede dar parámetros más claros a las entidades para ver en qué margen se mueven para definir gastos de alquiler. Entonces el plan, las medidas, digamos, que se están llevando, las medidas de control, tal como establece la pregunta, tiene un brazo presupuestal, que es de racionalización de gasto, y un brazo institucional. La tercera pregunta es informar sobre qué otras instituciones públicas han solicitado certificación presupuestal para servicios de alquileres. A través de la presidencia tengo acá la información de... gracias. De todos los presupuestos de los sectores, es básicamente el presupuesto institucional de apertura por el rubro alquileres, que está contemplado en la ley de presupuesto, que fue aprobada por el Congreso, así como hay una lista adicional con las demandas adicionales al presupuesto que han llegado hasta el 24 de marzo, es el último pedido de demanda adicional que ha llegado concerniente a gastos de alquiler. Sin más, eso sería todo lo que tengo que informar y ya no absolver cualquier consulta. Sí, muchas gracias. Ya tenemos el quórum correspondiente para esta sesión, entonces en la cual se procede en estos momentos a declarar ya comisión en la cual podemos tomar acuerdos. La palabra a los señores congresistas, congresista Miyashiro, al cumplido, luego el congresista Villavicencio, Johnny Lescano y después Guillermo Martorell. Y después Jorge Castro. Congresista Miyashiro. Gracias, señor presidente. Dando la bienvenida a nuestro invitado, el señor viceministro de Economía. Está anunciando que la responsable de la OCSE ha presentado su renuncia, se la ha aceptado, ya no es más OCSE. Pero ¿eso qué soluciona? No soluciona nada porque el descontento popular, la denuncia periodística está referido a por qué se hace este tipo de alquiler en estos lugares. ¿Podría explicarme a través de la presidencia qué ha solucionado esa renuncia, además de la responsabilidad política? Porque el agraviado es el pueblo peruano que está gastando 15 millones en una organización que ni siquiera tiene sus archivos completos. Gracias, señor presidente. Sí, tiene la palabra el congresista Francisco Villavicencio. Presidente, igualmente saludando al señor César Liendo, coincido con la opinión del congresista Miyashiro. El reporte periodístico nos da cuenta de que habían 2 inmuebles de OCE que no le costaban un centavo al Estado peruano ni a la institución, son propios. Entonces se hablaba de que el cuarto piso de uno de ellos tenía algún problema estructural o de hacinamiento. Entonces creo que lo más práctico en ese caso hubiera sido buscar un local cercano a San Felipe para poder reubicar a las personas al cuarto piso y mantener los dos locales que no generan ningún gasto. Lo grave de esto es que se busca una ubicación tan cara, la más cara de Lima, la más lujosa, y ni siquiera se piensa en comprar un inmueble, sino en alquilarlo por 3 años. No se ha dicho tampoco en el reportaje cuánto hubiera costado implementar estos 6.000 metros cuadrados de oficinas, ¿no? Y para un periodo tan corto de 3 años, hace un gasto tan grande en implementarlos, ¿para qué? Yo creo que ahí cabe una reflexión, no solamente el hecho de que la señora renunció, se la aceptó, sino las medidas que va a tomar el Estado para evitar estos gastos sin sentido. Se pudo haber, de repente, con esos 15 millones, visto la posibilidad de comprar un local, no alquilarlos. O sea, alguien se está enriqueciendo ahí a
costas del pueblo peruano y el presupuesto de todos nosotros. Y yo creo que hay una serie de instituciones que deben estar en este momento en situación similar. Tenemos alguna información que vamos a dar más adelante, pero habría que ver la posibilidad de que esto no suceda y que revisemos todos los casos que están pendientes y que van a seguir apareciendo, ¿no? Entonces yo coincido en la opinión del congresista Miyashiro. Quisiera saber qué otras acciones se están tomando. Y existen, señor viceministro, por intermedio de la presidencia, toda una relación de bienes incautados. También, ¿qué hacemos con los bienes incautados? El Estado se ha convertido en un gran administrador de bienes incautados, de propiedades, vehículos que no sabemos qué uso se les da, y quisiéramos, a manera de sugerencia, comentar el caso colombiano. En el caso de Colombia se incauta todas las propiedades y son valorizadas y rematadas, para que el Estado no tenga esa gran carga, pues, de administrar. Es un gran administrador de bienes que genera un costo y generan algunos casos de corrupción que hemos visto acá. Entonces, ese dinero efectivo se le devuelve a la persona si es que se comprueba un caso que es inocente, ¿no? Pero ya el Estado no tiene un gran marquesí de bienes incautados que generan más un gasto que una utilidad. Y por último, señor presidente, hemos visto casos en el sector privado que habría que observar. Hay una empresa española que está acá en Lima, de hace un tiempo, algunos años, y ha comprado los edificios más importantes de Lima, los más bonitos: el Hotel Crillón, el Hotel Bolívar. Acaba de comprar, creo que, los edificios de la Plaza de Mayo, y tiene en el centro de Lima edificios que los ha convertido en oficinas y los alquila. El caso más palpable es el caso del Hotel Crillón, que lo utiliza la SUNAT y tiene un contrato de alquiler. Y esta empresa española va a construir 15 pisos más en la parte posterior para alquilárselos al Estado. Entonces, lo que no hacen los peruanos, vienen extranjeros, en este caso españoles, a hacerlo. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta estas ideas, que posiblemente esta comisión que usted comenta, señor viceministro, por el término de la presidencia, va a tener en cuenta algunas de estas ideas. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Guillermo Martorell. Gracias, presidente, y saludando a nuestro distinguido invitado, el señor César Liendo. Presidente, bueno, estamos en la línea que han mencionado los dos congresistas que me han antecedido la palabra. Yo solamente quiero agregar un razonamiento, una reflexión. Sí, es verdad que el señor viceministro nos ha mencionado esta mañana que, bueno, se ha aceptado la denuncia, o le han pedido la renuncia a la señora presidenta de la OCE, que se va a hacer correctivos en la normativa y la reglamentación. Yo creo que donde se debe incidir realmente es, lógicamente, corregir normativos, porque las facultades que le pueda dar para tomar determinadas situaciones deben ser... Claro, no estamos en una situación de prácticamente que hacerle la tarea a las personas que tienen responsabilidades de un organismo como en este caso OCE, sino creo que habría que ver también a quién elegimos de cabeza de una institución de esta naturaleza. Porque aquí se evidencia una falta de criterio, presidente. Se evidencia una falta de ubicación, como diríamos, en la situación real del contexto, más aún cuando la entidad a la cual está adscrita, que es el MEF, no tiene una ley de austeridad, una norma de austeridad. Entonces, son situaciones que no se pueden controlar, definitivamente. ¿Qué cosa ejecuta el responsable de un organismo como en este caso OCE, o la responsable en este caso, ¿no? Entonces, esos son los criterios que yo creo que se deberían tomar en cuenta. ¿A quién elegimos de cabeza de la institución? Porque acá hay, para mí, presidente, una evidente falta de criterio de la persona que... si estamos actuando bajo un marco de una ley de austeridad y de raciocinio simple, a dónde me ubico, qué va a pensar el público, tengo la disponibilidad, estamos en ley de austeridad, etcétera. Tantas situaciones que hacen que uno pueda tener criterio, y eso no está escrito, presidente, eso son las personas. Entonces allí hay una falencia. ¿Cómo elegimos? ¿A quién elegimos para poder dirigir una institución, un organismo, como los hay muchos en este sentido, ¿no? Y la otra parte, la segunda parte, es corregir lógicamente los alcances, las facultades que tienen personas para disponer. Ahora, es cierto que el MEF finalmente en este caso hace un filtro, pero ya está el hecho de que tiene la facultad de pedir un monto o a discrecionalidad, ¿no? de gastar un monto tan exorbitante o por lo menos alto,
a una realidad de la cual está viviendo el país. Gracias, presidente. Sí, tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Muy buenos días a los colegas y al señor viceministro. En realidad, señor, lo que se ha establecido en la sesión anterior es que el viceministro le pidió la renuncia a la presidenta del OCE por las causas, motivos y fundamentos que hoy día nos ha explicado, ¿no es cierto?, por la situación del plan de austeridad que está implementando el Ministerio de Economía y Finanzas, y que obviamente la decisión de alquilar un inmueble en las condiciones y montos de los alquileres que se habían referido iba en contra de ese plan de austeridad. Consecuentemente, yo quisiera hacerle en base a esto una pregunta. Como la decisión de estos alquileres que se han dado en la OCE van contra el plan de austeridad, ¿cuáles son las medidas concretas que se han tomado? No solamente pidiendo, como ya se ha dicho, la renuncia de la señora responsable de la OCE, sino tendrá que haber pues otros efectos, o no hay otros efectos, porque dice se va contra la legitimidad, ¿no es cierto? Y entonces si uno ve que hay acciones que se van contra la legitimidad, habrán otras acciones. ¿Cuáles son estas otras acciones? Se están viendo otros alquileres, otros inmuebles, se va a respetar el contrato. ¿Cuáles son los efectos de esa decisión? Porque creo que eso es también lo importante. Y lo segundo, señor presidente, es que, como ya han dicho los colegas, tiene que estar a cargo ahora de la OCE una persona que sea pues lo suficientemente profesional, que conozca el área y que encabece esta institución. ¿Quién es esa persona? ¿Qué cualidades tiene? ¿Si ha decidido contratarla o designarla? ¿Quién es esa otra funcionaria pública que ahora se va a hacer cargo de la OCE? ¿Y qué experiencia tiene? Si tiene experiencia en esta materia de contratación y todo lo demás. Sería bueno saber perfectamente, señor presidente, y creo que esas dos preguntas son básicas para poder ver pues la situación de este tipo de contrataciones. En tercer lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas está coordinando con los otros ministerios para tomar la misma decisión en los otros contratos que vemos que son también por sumas elevadas, porque a continuación viene el señor de la SUNAR. Entonces estarán coordinando con el ministro de Justicia, con alguien para tomar la misma decisión, porque si hay un plan de austeridad abarcará todo el gobierno y consecuentemente tendrá que decidirse y tomarse la decisión respecto, señor presidente, a las otras adquisiciones, a los otros contratos que se están dando en otros ministerios, porque ya ha referido el viceministro que son cerca de 2.000 millones de soles que se estaba gastando en gastos superfluos que hay que corregir. De manera tal que nos gustaría también, señor presidente, escuchar ese punto para ver si estas decisiones abarcan a otras instancias del Estado. Gracias, señor. Si tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Buenos días, señor presidente. Buenos días, colegas congresistas. Buenos días, señor viceministro. Creo que el tema podría ser muy amplio y creo que en la misma línea que han venido conversando nuestros congresistas, yo creo que tendría que decir algunas cuestiones adicionales. En primer lugar, ¿por qué recurrir a precios tan altos? ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios que esto supone? Como economista usted tiene que conocer perfectamente lo que es desconcentración. Y ese es uno de los temas que no entran a tallar aquí generalmente en este tipo de cosas. Y la desconcentración, lamentablemente, por eso que todas las oficinas las alquilamos o las tenemos aquí alrededor del Congreso o el Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, y hemos hiperconcentrado en 10 o 20 manzanas todo el flujo vehicular, con todos los problemas que esto trae incluso a la economía. El primer elemento que tiene que buscar no solamente es las vías de comunicación, sino la desconcentración. La función del Estado es desconcentrar, es elemental y básico. Y eso es lo que ustedes parece que no toman nunca en cuenta. Porque si nosotros como Estado tenemos que invertir algún dinero, porque aunque sea por el alquiler, también usted está direccionando la economía. Entonces, de acuerdo a eso, tiene que elegir el lugar más apropiado, que signifique
que tenga efectos diferentes de los que hoy tenemos, que hiperconcentramos en 20 o 30 manzanas y definitivamente nos trae una serie de problemas, hasta inclusive de transportes, etcétera, etcétera. Ese es un tema que me parece que ha sido excluido prácticamente de casi todas las decisiones económicas que se toman en el Ministerio de Economía fundamentalmente. El segundo tema es en torno a los recursos humanos. ¿Por qué lo que está pasando, señor presidente, por su intermedio, habría que preguntar, qué está pasando en el Ministerio de Economía y Finanzas o en el Poder Ejecutivo, que de manera recurrente estamos cayendo en este tipo de malas y pésimas decisiones cuando los recursos humanos son básicos y elementales? Estamos siguiendo la misma ruta de don Pedro Pablo Kuczynski, en que simplemente tenía alrededor de los que estaban girando alrededor de él como satélites, los tomaba, o caso contrario van a cambiar en términos de política de recursos humanos. En el Perú hay muchísimos recursos humanos de primer nivel. Si nosotros no aperturamos, no nos abrimos, simplemente así como han aperturado la economía, ¿les gusta una apertura de la economía? También hay que aperturar en recursos humanos. Si no somos capaces, yo he visto casi siempre las mismas personas y de hace muchos años atrás. Si nosotros no llegamos a darnos cuenta de que en la OCDE hay muchísimas otras personas más calificadas, etcétera, que pueden darnos mejores resultados, creo que vamos a ir al fracaso. Y eso no es el deseo nuestro, por supuesto. Es de que de una u otra forma, por su intermedio, señor presidente, que sepamos elegir a las personas que van a conducir. Esto es importantísimo. Contrataciones del Estado. Es el drama que hemos estado viviendo y a través de todos los problemas que nos han traído tiempo atrás, y si no mejoramos en este sistema, y si estamos ya cayendo desde el primer momento en los vicios estos de contratación del edificio, imaginémonos qué podemos ver buscando más al fondo, ¿no? Pensando mal, creo que podríamos estar acertando que esta es solamente la punta del iceberg que se pretende construir, y eso ha sido lamentable para el país de una u otra forma, ¿no? Se puede negar de que no, que ellos no tienen injerencia, etcétera, etcétera, lo cual no es así, porque siempre trenes jalan coches, dicen, ¿no es cierto? Una cosa va jalando la otra y así sucesivamente. Y en todo caso, y el tercer aspecto, hoy estamos viendo este gasto absolutamente superfluo. A través del Ministerio de Economía también, por intermedio de su presidencia, señor congresista Reategui, creo que debe ser una tarea fundamental. Eliminar o disminuir drásticamente, cuando menos, estos gastos superfluos que hay en todos los sectores. En la OCDE estoy seguro, en la OSCE, en la OCE, también igual forma deben haberlo. Porque se dan la vida, el problema que estamos viendo nosotros es que se dan la vida de jeques árabes. Quieren tener oficinas de primer nivel, etcétera. Y cada representante, no solamente acá en Lima, también los gobernadores regionales, los alcaldes, etcétera. No hay un control respecto a este tema. ¿Y por qué? Porque supuestamente, entre comillas, hemos tenido una bonanza económica, pero hoy la comenzamos a pagar. Las bonanzas económicas, uno ahorra, mejor, usted lo conoce mejor que nadie todo esto. Pero ¿qué sucede? Eso es lo que no podemos permitir, señor presidente, y creo que tenemos que ir a una política de austeridad. Austeridad no debe significar que no haya inversión pública, sino que se trata de priorizar los gastos y simplemente dirigir bien los gastos. Hay que hacer eficiente la administración pública. ¿Y de dónde tiene que partir? Del Viceministerio de Economía. Porque ahí usted tiene todas las partidas específicas donde claramente puede sacar una directiva y decir, señor, en esto se debe gastar, no se debe gastar en tal cosa, no se debe gastar en tales y cuales. Y nos va a sobrar el dinero. Porque hemos vivido, y yo he tenido una respuesta, señor presidente, que traiga a colación cuando nosotros hablamos de esto, es que nosotros venimos de una herencia virreinal. Y eso pasó hace ya 2 siglos prácticamente, ¿no es cierto? Esa herencia virreinal tenemos que dejarla de lado, pues, mi estimado. Muchas gracias, señor presidente. Sí, tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, la última noticia impactante en materia económica en nuestro país en las últimas 24 horas es que 375.000 peruanos han pasado al umbral de la pobreza. Y es una noticia que viene 3 días después una semana después de esta noticia, que es la que está motivando la presencia del señor viceministro acá y que motivó la presencia de la señora Muro.
Es decir, que se puede el Estado gastar 15 millones de dólares, o de soles, perdón, de soles, eran 5 millones por año, para el alquiler de un grupo de burócratas. Y el viceministro acá nos habla de políticas de austeridad, pero las políticas de austeridad pues tienen que ser bien estructuradas, bien lanzadas y bien diseñadas. No es solamente para venir al Congreso y decir, ¿hay política de austeridad? Bueno, pero debería haber allí una norma que se cumpla de manera obligatoria por todas las entidades del Estado con las prohibiciones que corresponde a materia de despilfarro en nuestro país. Pero no existe esa norma. Y lo que está ocurriendo es que el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, al señor Vizcarra todavía no se le puede emitir ningún juicio, pero que para muchos fue el 6º año del gobierno del señor Ollantumala, continuó la política de despilfarros. El señor Ollantumala recibió un país en crecimiento y que producía pues mucha cantidad de dinero y lo decidió despilfarrar en el tema de Talara con 4.000 millones de dólares. Este gobierno lo continúa haciendo, no solo lo continúa haciendo, sino que nos han endeudado con bonos emitidos por el señor Pedro Pablo Kuczynski para poder financiar una refinería que no le va a servir para nada al país. El Perú produce 40.000 barriles diarios nada más, es absolutamente insuficiente para que se tenga un gasto de 4.500 millones de dólares en la refinería de Talara. Se embarcaron en los Panamericanos, que podían haberlos paralizado, y ya están haciendo ahí unos edificios que después no van a servir para nada porque no están acondicionados para vivienda. Entonces van a ser elefantes blancos ahí en Villa El Salvador. ¿Cuánto es eso? 1.200 millones de dólares. Se embarcaron también en el tema de continuar lo del gasoducto. Claro, felizmente lo de Odebrecht lo está parando, pero un gasoducto que iba a costar 1.000 millones de dólares lo subieron a 7.500 millones de dólares. Pero estamos hablando de cifras como muy fácil hablar, pero hay que ponerse a pensar que son 7.500 millones de dólares que el Estado peruano los iba a soltar. Y además se lo iban a cobrar a todos los usuarios. La compra del satélite, las compras militares. Y después, claro, cuando vemos que los vocales supremos se compran vehículos Lexus para cada uno de ellos y no pasa nada, ¿no? Cuando vemos que el miembro del Tribunal Constitucional, el señor Eloy Espinosa Saldaña, tiene más de 200 viajes al extranjero, todos con licencia, con goce de haber y pagados por el Estado. Entonces aquí decimos, no pasa nada. Y esto ha sucedido en el actual gobierno. Entonces lo que ha pasado es que si este tema de la OCE no salía en un medio de comunicación, entonces no pasaba nada. Pero como salió en un medio y se convirtió en un tema político, lo que ha hecho el gobierno al pedir la renuncia de la funcionaria es simplemente apagar el incendio. Pero si no hubiese salido en los medios, ahí estaría la funcionaria. Y seguramente ya estarían despachando en las cómodas oficinas de la avenida del Golf Los Incas. De manera entonces que aquí yo espero que el viceministro nos dé los lineamientos generales de una política de austeridad y no simplemente decir, bueno, sí, vamos a hacer austeridad como para salir del paso porque ha venido la Comisión de Fiscalización y después de cuando ya los otros problemas políticos tapen dentro de algunas semanas nos enteremos que otra vez hay un escándalo alrededor de ese tema, como que ya están empezando a ocurrir. En el tema del Instituto Produce, que era el Instituto Técnico Pesquero, el señor gerente, que no puede despachar en ventanilla porque es muy feo, ¿no? Se alquila una oficina en el edificio Barlovento del centro empresarial. O sea, más caro que eso, creo que ni Manhattan, porque esa es la parte más cara de Lima. Y el señor tiene que ir a ese lugar con dinero del Estado. Entonces ya vemos que este es un tema que ha tenido varias trascendencias. La SUNARP se va a construir un edificio, la Contraloría ya está terminando el suyo. Por favor, el Banco de la Nación, 400 millones de dólares que están ahí, ¿sirve para que el usuario no haga cola en el Banco de la Nación? No, el usuario sigue haciendo cola, los jubilados siguen reventados afuera, teniendo que hacer cola de 4 horas en el sol, pero los señores altos funcionarios del Banco de la Nación bien sentaditos en sus oficinas de un edificio inteligente. O sea, el edificio es inteligente, los integrantes y los burócratas son los que no son inteligentes. Y entonces aquí también se conoce el caso de Caliwarma, que también es otra entidad que se quiere ir a Surco. Pero el tema es que, señor viceministro, el tema es que todos estos casos han tenido resoluciones del Ministerio de Economía con la habilitación de las partidas correspondientes. Eso lo trajo acá la señora Muro. Ahí estaba la partida que le estaban asignando. O sea que no ha habido allí
realmente una política de austeridad, le daban más los recursos. Y espero que eso ya no se produzca, pues, o sea, que haya un corte en ese tema. Y lo otro es que la verdad es que los funcionarios públicos que ingresan que vienen de la vida privada, supuestamente atraídos por los sueldos que tienen, no olvide usted también, presidente, que el señor Ollantumala duplicó el sueldo de los ministros, con lo cual subieron los sueldos de los viceministros y de toda la cadena de cada uno de los funcionarios. Entonces ahora hay unos sueldos bien atractivos.